Los países del continente americano comparten una historia, marcada por el dolor, el abuso y la imposición. Para algunos, descubrimiento, para otros, choque de culturas. Hablamos de la colonización de reinados europeos en todo el continente americano. La economía bajo la cual vivían los indios fue cambiada brutalmente, llegando a la sobreexplotación de los recursos existentes en la región. La economía en la época de la colonia, recuerde que cuando llegaron los conquistadores españoles, en realidad era abundante, es decir, como se basaba en el trueque entre los indígenas, en realidad era abundante, ¿verdad? Porque la prioridad de ellos estaba en función de sus necesidades. Ya cuando llegó la colonia, es decir, la conquista de los españoles, todo empezó a disminuir en vista de que los españoles observaron que muchos de nuestros indígenas usaban cosas de oro, y eso les llamó mucho la atención en vista de que la economía en Europa era medida en función de las riquezas que tenía cada nación. Entonces, prácticamente ellos de alguna manera obligaron a nuestros indígenas a la explotación de esas minas que de alguna manera empezaron a generarle riqueza a su país para demostrar realmente en Europa pues cuáles eran las naciones que tenían más riqueza. De hecho, el saqueo se mantiene. De alguna manera, el saqueo en aquella época no solo fue por el hecho de que algunos países tuvieran recursos importantes para la colonia, sino también la explotación de la fuerza de trabajo por la tierra. Y de alguna manera, en el concierto de la globalización, nosotros seguimos siendo productores de materias primas y de esa situación no hemos salido. Entonces eso nos ha involucrado de que la política pública tenga muchos problemas, si tiene la buena intención de poder sacar a los países, no solo del subdesarrollo y de esas condiciones de desigualdad que tenemos, sino por lo menos permitirle a la gente opciones mejores de las que existen actualmente. Más de 3 siglos duró el dominio español en América Latina, de ahí la influencia en diferentes ámbitos como la infraestructura, el idioma e incluso la cosmovisión de las y los latinoamericanos. Poco a poco, el reinado español se debilitó, viéndose obligado a realizar cambios. Las colonias americanas llevaban un proceso de desconexión política de lo que pasaba en España, producto de que la corona como institución no había logrado consolidar durante mucho tiempo, cerca de un siglo, su autoridad en las colonias latinoamericanas. Entonces, la clase criolla, los criollos eran descendientes directos de españoles, pero que habían nacido en las colonias españolas, americanas. Entonces, estas familias criollas que tenían el poder en América habían estado ampliando sus relaciones entre sí, habían creado redes de poder y redes familiares y redes económicas, de tal forma que habían hecho todo esto al margen de la corona y ellos ya se sentían como parte de algo propio. Pero la corona española no cedería fácilmente ante las presiones de otros reinos, ni ante las exigencias de los criollos. Es en ese momento cuando llega a la corona de España Carlos Borbón y dicta nuevos preceptos para los súbditos del continente americano. Carlos de España empieza un proceso que se conoce como reformas borbónicas. El objetivo de estas reformas era recuperar el control de estas colonias que habían ido por su propio rumbo. Claro, siempre eran colonias sometidas al poderío español, pero esta clase criolla ya se había vuelto demasiado poderosa y ante los ojos de este relevo, de este cambio de monarquía en España, se veía eso como un mal que se tenía que erradicar. Entonces España quiere recuperar poder económico, quiere recuperar poder político en las colonias e inicia una serie de reformas que van a ser el germen que va a propiciar las condiciones ideales para la independencia latinoamericana. Las colonias en el nuevo continente se dividían en 4 virreinatos: Nueva España, ahora México; Perú, que aún conserva ese nombre; Nueva Granada, es decir, Colombia; y Río de la Plata, en la actualidad Argentina.
Los hijos de españoles nacidos en América, conocidos como criollos, comienzan a sentir el abandono del rey de España y se identifican más como americanos. Ese malestar, aunado a la crisis de Europa, llevará a pelear por la independencia. En México se da el intento de independencia dirigido por el cura Miguel Hidalgo y por otros líderes que se dan ahí, y fracasa esta intentona de independencia por una razón bien sencilla, y es que el virreinato de la Nueva España, lo que hoy es México, era, por así decirlo, una de las regiones más poderosas del Imperio Español en América, y había muchísimos funcionarios españoles y había una fuerte presencia del ejército español. Entonces no se da todavía las condiciones para una independencia absoluta de México. Por lo tanto, este intento solo viene a influenciar a Centroamérica, y vemos que al final pues tuvo éxito, porque en 1821 tanto México como Centroamérica se independizan, que la relación de las dos independencias es intrínseca. No hay independencia en Centroamérica de no ser por los sucesos de México. Es una independencia que se da también por el contexto de España, donde España como tal es una potencia que ha perdido poder en el mundo, y ya entra en escena otro imperio, que era el imperio inglés. Entonces España deja estos países y cede cierta, digamos, vínculo e independencia, porque ellos ya no podían sostener ese gobierno sobre estos países, entonces tenían que dejarlos. La región centroamericana vivirá su independencia en dos momentos. El primero, el 15 de septiembre de 1821, cuando se da la emancipación de España, pero luego hay una anexión a México. Por ello, los expertos consideran que la verdadera fecha es el 1 de julio de 1823. Centroamérica buscará su propio rumbo. Como región intenta consolidar una sola nación. Sin embargo, el esfuerzo de personajes como José Cecilio del Valle, Francisco Morazán, entre otros, solo quedará en sueños. Tanto Morazán como Dionisio Herrera son dos hombres claros en que aquí se tiene que crear un gobierno republicano, un gobierno democrático en donde haya una participación de todos los actores de la sociedad. José Cecilio del Valle, que había nacido en Choluteca y tenían haciendas en todo el sur, era un hombre que pasaba más en Guatemala, pero también era un hombre con ideas muy avanzadas, y ya les dije yo, era un hombre universal, un pensador universal, y pues obviamente se imaginarán, con el capital intelectual que tenían estos hombres, era muy fácil que estas ideas pasaran de lo abstracto a la acción política, y eso fue lo que pasó. Cuando se firma la independencia, Morazán pasa a ser parte de la tropa que se forma para defender Tegucigalpa en caso de cualquier invasión. Cuando hablamos de la independencia en relación a España como potencia, digamos que ahí no hay una constitución de la nación como tal, del Estado como tal, del Estado-nación como tal. Porque es una independencia de Centroamérica como región, ¿no? Apenas somos una provincia de Centroamérica, entonces el contexto es distinto. De ahí que hay una lucha de ciertos líderes históricos y que se les considera héroes patrios como Morazán, que luchaban por la independencia, pero una independencia digamos, en relación a España, pero de una independencia de la gran patria que era Centroamérica. Entonces, al fracasar el proyecto morazanista, estas naciones quedan a la deriva. Honduras, como parte de Centroamérica, tiene su acta de independencia, pero se enfrentará a una condición económica precaria, saqueada y con posiciones contrapuestas, por una parte Comayagua sin querer la independencia y por el otro una Tegucigalpa sedienta por esa libertad. La independencia hondureña es un producto de la independencia centroamericana. Hubo regiones que no estuvieron tan de acuerdo, como Olancho, por ejemplo. En Olancho se dan conatos de alzamiento durante toda esa época, producto de que los olanchanos no estaban muy de acuerdo con estas ideas integracionistas. Pero la configuración territorial de Honduras como tal
ya es percibible en esa década, la década de 1820. Después de 195 años de emancipación, la pregunta que surge es, ¿qué tipo de independencia se tiene? En realidad la economía nunca se independizó, todavía no somos independientes. Como le digo, todo eso trajo secuelas, es decir, la población quedó sumida en la pobreza en vista de que todas las riquezas, tanto las minas, tanto los minerales como el oro, la plata, fueron explotados y llevados, ¿verdad? Y nuestros criollos, por decirlo así, que era una nueva clase que surgió, ya prácticamente tenían formación o doctrina similares a la de España en aquel entonces. Se volvió más pobre la población cuando se generó la colonia, después la independencia, y todavía seguimos sumidos en lo que es la pobreza, ¿verdad? Un país es independiente cuando puede reclamar su derecho a la autodeterminación, es decir, a tomar sus decisiones fundamentales para resolver sus problemas fundamentales. Es importante saber de que no es lo mismo hablar de independencia en el contexto de la independencia con España que hablar ahora mismo en un proceso de globalización donde los países son interdependientes porque hay problemas comunes que tienen que resolver conjuntamente entre los países. Entonces esa realidad es mucho más compleja porque estamos en un contexto donde los estados-nación de alguna manera han perdido cierto poder para decidir ciertas situaciones, ¿no? Porque la economía mundial, la economía transnacional de alguna manera afecta el desempeño de estos estados. La independencia y la soberanía nos la da la capacidad de que podamos autosostenernos nosotros mismos, en tanto nosotros seamos todavía productores de materias primas y en el cual nuestras ventajas comparativas en el proceso de globalización sean nuestra mano de obra barata. Nuestra soberanía y nuestra autonomía como países se ve mancillada a cada momento, porque de alguna manera el proceso de globalización nos impone a nosotros camisas de fuerza para podernos vincular no solo al mercado mundial, sino también al mundo de la ciencia y la tecnología. La influencia de Europa en los países latinoamericanos es evidente. De ahí que desde la academia se busque una identidad propia y un pensamiento latinoamericano. La tarea sigue pendiente.